Egunon eta urte berrión guztioi. Damos comienzo a la primera sesión de este 2025, la comisión informativa. El primer punto del orden del día es invitación a las y los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 10 de diciembre de 2024. Votos a favor de la aprobación del acta. Aprobado por unanimidad. El tercer punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 17 de diciembre de 2024. Votos a favor de la aprobación del acta. Aprobado por unanimidad. Y el cuarto y último punto de la comisión de hoy es la presentación del proceso participativo para la remodelación de la Plaza del Mercado. Bueno, tal y como ya se habló y se comentó en la presentación de los presupuestos, en estos presupuestos de cara a 2025 se incluye la redacción del proyecto de la remodelación de la Plaza del Mercado. Y para iniciar esa redacción del proyecto necesitamos definir los usos que se van a incorporar a esa plaza del mercado. Para ello, como ya avanzamos también, pues se tiene que iniciar un proceso participativo pues, con los diferentes agentes del municipio para establecer cuáles van a ser esos usos. Para ello, pues le voy a dar la palabra a Richard, al concejal de Participación Ciudadana. Cuando quiera, Richard. Kaixo egunon guztioi. En esta sesión queremos presentaros un proyecto que consideramos clave para el futuro de nuestro municipio. El proceso participativo que definirá los usos de la Plaza del Mercado. Este espacio, como bien sabemos todos, forma parte de nuestra identidad colectiva y tiene el potencial de convertirse en un referente para la convivencia y el desarrollo de actividades comunitarias en Ermua. La Plaza del Mercado es mucho más que un espacio físico. Representa una oportunidad para consolidar un lugar de encuentro que responda a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas. Sin embargo, para que esta transformación sea significativa y verdaderamente inclusiva, es esencial que el diseño de los futuros usos surja de un proceso abierto, participativo y transparente. Por eso hemos diseñado un plan que permite involucrar a la comunidad en su conjunto, garantizando el intercambio de ideas y reflejando así la diversidad de nuestra sociedad. Este proceso se llevará a cabo en 3 sesiones diferenciadas, cada una con un enfoque específico llevadas a cabo por Ainhoa Bergua, trabajadora social y experta en coaching, participación, intervención e inteligencia emocional, quien ya ha trabajado con nosotros en otras ocasiones, así como con otros ayuntamientos y fundaciones. Y luego Monse nos comentará un poquito más sobre el proceso. Nuestro principal objetivo es garantizar que la transformación de la Plaza del Mercado sea el resultado de un trabajo verdaderamente colectivo. Queremos que este espacio sea funcional, inclusivo y representativo de las aspiraciones de la comunidad. Además, este proceso también tiene un objetivo secundario muy importante, que es reforzar los lazos entre los diferentes colectivos locales y fomentar una cultura de participación activa en el municipio. Quiero subrayar que este proceso se enmarca dentro de un compromiso del Ayuntamiento de Ermua con la participación ciudadana y la transparencia. Este no es un proyecto cerrado ni predefinido, al contrario, es un proceso vivo, que dependerá en gran medida de la implicación y el entusiasmo de quienes forman parte de nuestro municipio. En este sentido, también quiero destacar el esfuerzo que estamos realizando para garantizar que este proceso sea accesible y esté bien comunicado. Hemos diseñado materiales informativos claros y utilizaremos diversos canales de comunicación para asegurar que nadie se quede sin la posibilidad de participar o de estar al tanto de los avances. Por último, quiero aprovechar esta ocasión para solicitar vuestro apoyo y colaboración. Pretendemos que este sea un proyecto de toda la corporación y creo firmemente que trabajando juntos podemos dar ejemplo de cómo se pueden abordar los retos del municipio desde una perspectiva constructiva y colaborativa. Vuestras ideas, sugerencias y críticas serán bienvenidas porque también formáis parte de este proceso. Queda a vuestra disposición para resolver cualquier duda o ampliar detalles sobre el proceso y estoy convencido de que con el esfuerzo y la colaboración de todos lograremos un resultado que enorgulleza a nuestro municipio. Monse. Hola, egunon. Bueno, pues como sabéis,
Pues la Plaza del Mercado se inauguró en 1985 y es verdad que, como muchas plazas de mercados de los municipios, por lo menos de la mayoría de los municipios de nuestro entorno, pues bueno, poco a poco la actividad comercial ha ido cada vez a menos, y es verdad que es un edificio bastante grande en el centro del pueblo y se nos había quedado bastante vacío. Entonces se va suscitando ya hace unos años la reflexión sobre qué otros posibles usos o se les podría dar a ese espacio. Entonces, en su momento, antes de la pandemia, se hizo un grupo y ahí se generó también un informe con una consultora sobre la viabilidad de la plaza, y luego se hizo un proceso de reflexión en el que estuvo liderado también sobre todo por personas de cultura, de urbanismo. Creo que también participó gente de otras áreas, de deportes, y bueno, pues ahí se estuvieron viendo también otros modelos de plazas de mercados, en qué habían ido evolucionando, y bueno, pues teniendo en cuenta también, juntándose con los colectivos del municipio, pues bueno, se recogieron un poco qué necesidades había y propuestas, y entonces, bueno, pues se intentó que fuera un espacio en el que se puedan dar respuesta a todas esas demandas, sobre todo de colectivos más bien culturales, de educativos, de juventud. No tenemos que olvidar también que muchas veces también en los procesos estos de participación que hacemos para los presupuestos, también muchas veces se habla de la Plaza del Mercado como un espacio pues para jóvenes, para niños, para gente mayor. Bueno, entonces, bueno, pues en su momento se hizo un informe en el que, bueno, pues se recogió un poco ese tipo de necesidades. Y lo que se quiere ahora es un poco, con este proceso participativo, pues lo que se ha hecho es, por un lado, juntarse retomar un poco aquel informe que se hizo en su momento, en el que se recogían este tipo de necesidades, ¿no? Pues ahora las multiusos, para exposiciones, para conciertos, Gazteleku, ludoteca, bueno. Y lo que se va a hacer es, con ese informe, pues incluso había una propuesta de posibles usos, un poco derivada de ese proceso de reflexión, de las visitas que se hicieron a otros espacios y demás. Y lo que se quiere es hacer un poco ese contraste, primero con los colectivos, que se les va a convocar a 2 sesiones. Una va a ser el 16, o sea, el jueves, y la otra va a ser el 23. Que van a ser en la propia Plaza del Mercado. Y en ella lo que se hará es, con ese un poco informe que hay, contrastar esos posibles usos, ver un poco si esos colectivos ven que esas necesidades están vigentes, si ven alguna otra propuesta en esa línea que puede ser más interesante. Eso en la primera sesión. Y luego en la segunda sesión lo que se hará es, con esas propuestas que se han recogido, se analizará la viabilidad en el ayuntamiento y bueno, se hará como un feedback. Se dirá, oye, pues de estas propuestas sí que vemos que se podrían llevar a cabo o no. Si hubiera muchas propuestas habría que hacer una especie de priorización. Y bueno, con eso terminaría esa parte con los colectivos. Y luego en febrero, el día 13, se prevé hacer una sesión abierta a la ciudadanía, en la que ya también se haría un poco una propuesta de qué es lo que se quiere hacer, y un poco desde la ciudadanía se recogería, bueno, pues si ven que encaja o no encaja, o que si tienen alguna propuesta en esa línea. No es un proceso abierto en el sentido de qué vamos a hacer con la Plaza del Mercado, sino que ya se va con una línea de unas necesidades recogidas con una serie de colectivos. Y bueno, pues eso es todo de momento. Esa es un poco la idea de lo que se quiere. Es que ricasco, Monse, sí. Mónica, Javier, ¿alguna cuestión? ¿No? ¿Julen? Javier, sí. No, sin más. Entonces, lo que es el objetivo, o sea, más o menos la idea está ya hecha. No. Sí, ¿no? Más o menos. Porque ahora es un ejemplo. Nosotros siempre hemos optado también de que por qué no el ambulatorio ahí, pero si ahora la gente te viene diciéndote ¿por qué no el ambulatorio? Es una pregunta que muchos vecinos la van a decir. Entonces no es... O sea, te quiero decir que por muchos vecinos te digan hay el ambulatorio, o sea, el objetivo ya está claro cuál es el que va a ser en la Plaza del Mercado. Eso era mi pregunta. Julen, Joel, Paul. Sí, yo me alegro de que finalmente ya tengamos un proceso participativo para ver qué hacemos con la Plaza del Mercado, y voy a apoyar y voy a ayudar, voy a fomentar que la gente participe en este proceso. Creo que es importante que el pueblo de Ormoaz se defina con los usos o con las necesidades que tiene también los colectivos y la gente de hacer ese uso, y me gustaría que el proceso saliera adelante.
Sí me gustaría que hubiera un poco más de deliberación al respecto, que no sea únicamente que la gente aporte y que eso vaya al ayuntamiento y el ayuntamiento decida si esos usos son precisos o no son precisos, son pertinentes o no, o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que el método debe estar un poco más claro y bueno, y en función de ese método, pues quizás deberíamos de acordarlo también aquí dentro de la corporación, el método que se va a utilizar, si va a ser vinculante o no se va a ser vinculante, si va a haber algún tipo de consulta o no va a haber consulta, o cómo se va a actuar en lo que es en el trabajo de método del proceso participativo. Es que ricasco, Paul. ¿Sí? ¿Intervienes o hablo yo? Vale. Bueno, en primer lugar, el objetivo no está claro. Lo que se ha explicado es que es verdad que dentro del propio ayuntamiento, entre las personas trabajadoras, con todas las demandas que nos han ido entrando a lo largo de estos años, de los usos que se pueden dar en la Plaza del Mercado, se ha recogido todo en un informe, se trabaja sobre algo, sobre demandas que llegan al ayuntamiento. Luego va a ser la ciudadanía, va a ser los colectivos los que tienen que decir si esos usos son adecuados o quieren darles otro uso. El debate sobre el ambulatorio yo creo que lo hemos tenido en este mismo foro en muchísimas ocasiones. Siempre hemos defendido que el ambulatorio debería estar abajo. Es algo que no es competencia del ayuntamiento, sino de Gobierno vasco. El ayuntamiento pone a disposición de Gobierno vasco un suelo y será Gobierno vasco que decida cuándo quiere ponerlo. Pero este equipo de gobierno siempre hemos defendido que la Plaza del Mercado no es un espacio. No le vamos a regalar, entre comillas, a Gobierno vasco un espacio de 5 millones de euros. Lo hemos defendido siempre. Pero el objetivo y los usos que se vayan a dar lo tendrá que decidir la ciudadanía y los colectivos. Vamos con una propuesta, no podemos ir a reuniones sin ¿qué se quiere hacer en este espacio? Sabiendo que hay demandas por parte de colectivos que son históricas, muchas de ellas son históricas. Puedo poner, por ejemplo, encima de la mesa una ludoteca, espacios cubiertos donde en caso de lluvia, que se está haciendo además en estos momentos en la Plaza del Mercado, se está dando ese uso. Cuando está lluvia en nuestro municipio y las actividades culturales no se pueden llevar a cabo en la Plaza Cardenal Orbe o en San Pelayo, se llevan a la Plaza del Mercado y es una demanda histórica por parte de los colectivos. Esa zona hay que adecuarla, evidentemente, porque no está preparado para llevar a cabo actividades culturales. No tenemos escenario, no tiene la acústica que tiene que tener, pues hay que adecuar esa zona. ¿Que se vaya a hacer eso? Tendremos que hablarlo con los colectivos y con la ciudadanía. Las personas mayores también nos piden un espacio en invierno donde puedan estar sentadas tranquilamente, leyendo el periódico, y habrá que adecuar también ese espacio. Es decir, que hay muchas demandas. Hay demandas de Gaztelecu también, quiero decir, pues todas esas propuestas que nos han llegado a los diferentes departamentos del ayuntamiento, lo que se ha hecho ha sido aunarlas, se tienen en cuenta todas esas propuestas que nos han entrado para empezar desde algún punto, pero serán los colectivos y la ciudadanía quienes tengan que decir si es o no es, si quieren eso o no quieren eso. Al final es un espacio que es de toda la ciudadanía de Ermua y tendrá que ser la ciudadanía de Ermua y los agentes sociales de Ermua quienes tengan que decir qué es lo que quieren ahí. Y bueno, no sé si te he respondido parte o no con la parte, pero bueno, van a ser 3 sesiones primero. La primera, como ha dicho Monse, es con los colectivos. Al final es verdad que no podemos meter en la Plaza del Mercado porque hay muchos colectivos que me ha llegado que les gustaría ir más de 2 personas, pero claro, en algún punto tienes que poner el límite. Si no, es verdad que no se va a poder trabajar bien. Entonces lo que les hemos pedido es que vayan 2 personas por cada colectivo. Se va a explicar pues, esas propuestas que llegan al ayuntamiento, se va a trabajar también en otras propuestas, fuera de esas propuestas que hay, que otras actividades, acciones o usos le querrían dar a la Plaza del Mercado, porque igual hay alguna otra propuesta que no está recogida dentro de lo que se ha recogido desde el ayuntamiento. Y de ahí, con lo que pueda salir en la primera sesión, se va a dar esa semana de margen para que también puedan trabajarla dentro de sus propios colectivos. Porque al final igual dentro del colectivo hay personas que les hubiera gustado participar en esa sesión y no pueden participar en la primera sesión. Pero bueno, van a poder trabajar dentro durante esa semana dentro de los colectivos, y en esa segunda sesión se va a volver a trabajar las propuestas, tanto las que se hayan trabajado la semana anterior como las nuevas que puedan llegar. De ahí
nos va a llegar un informe al ayuntamiento y luego, bueno, tanto por la parte de los colectivos como por la ciudadanía, y se traerá aquí a trabajo, se traerá a trabajar al ayuntamiento. Quiero decir que los grupos políticos también vamos a tener nuestro espacio para trabajar el uso de la plaza del mercado. Pero es verdad que necesitamos un poco la base de la demanda que tienen tanto los colectivos como la ciudadanía. Incluso a la ciudadanía se le pondrá un canal a través de la web y demás, donde después de la sesión de trabajo puedan hacer llegar también las propuestas. Pero bueno, eso luego requiere un estudio, un análisis, tanto jurídico como técnico, por parte de los técnicos municipales, de la viabilidad, de costes y demás, que será luego cuando ya lo traeremos aquí y lo valoraremos también la parte política. No sé si he respondido a cuestiones. Mónica, Javier. Julen, Paul, Paul. Sí, a mí lo que me queda de duda es que los colectivos al final son entes autónomos, cada uno actúa a su manera, trabajan lo que quieran trabajar, pero una vez que están dentro de un espacio como puede ser la plaza del mercado, luego eso hay que gestionarlo. Entonces, por ejemplo, esa gestión, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Se va a llevar de una manera vertical desde el ayuntamiento hacia abajo? ¿Lo van a gestionar ellos los colectivos como tales? ¿Va a haber un equipo de trabajo que va a hacer que eso se desarrolle de cierta manera? Yo creo que todas esas cosas son las que también hay que responder, no solamente el continente. Si el continente nos viene bien para incluir todos esos colectivos dentro, sino que además del continente, el contenido es la organización y la gestión y el funcionamiento y el desarrollo y todo lo que se quiere impulsar de ahí, y yo creo que eso es también importante a la hora de desarrollar el proceso participativo. Es que ricasco. Bueno, Paul, es verdad que desde el equipo de gobierno apostamos porque la gestión sea desde el ayuntamiento, igual que se gestionan los espacios como Loviano. Al final no deja de ser un espacio, también no va a dejar de ser un espacio municipal, pero voy a poner el pero, porque eso va a depender de los usos. Quiero decir, al final de las prioridades y las propuestas que salgan de ahí, la gestión también va a depender de los usos. Quiero decir, Loviano, hay una gestión municipal a diario, pero quiero decir, de lunes a viernes, en horario al público, digámoslo de esta manera, y luego los sábados y los domingos hay autogestión. Los colectivos que necesitan acceder al espacio, a las salas, se les deja una chartela, se ha hablado de cómo se tiene que gestionar, cómo los colectivos tienen que gestionar ese espacio. Quiero decir, pero eso, o sea, la parte de gestión nos la va a dar los usos que se quieran dar a ese espacio. Vamos a empezar un poquito no vamos a empezar por el tejado, vamos a empezar por la base. Vamos primero a saber qué uso se le quiere dar a ese espacio para hacer primero la redacción del proyecto, para luego ejecutar. Sabiendo los usos, mientras se está haciendo esa redacción del proyecto de la obra, ya vamos a poder empezar a gestionar y a reflexionar sobre cómo vamos a querer desarrollar el funcionamiento, la gestión interna de ese espacio. Pero primero tenemos que conocer los usos. No sé si yo creo que te he contestado, no sé si es lo que querías oír, pero creo que te he contestado. Pero vamos, creo que una parte de gestión municipal tiene que haber, porque el espacio es municipal. Tiene que, pues igual que hay en Loviano, al final la gestión de las salas, quien lo utiliza, al final no deja de ser un espacio de toda la ciudadanía de Ermua, y ese espacio pues tiene que estar controlado. Quiero decir que tenemos que saber quién entra, quién no entra, para saber si hay alguna incidencia, pues como pasa en cualquier instalación municipal. En Loviano, quiero decir, y Loviano funciona perfectamente, el ejemplo de Loviano está ahí. Bueno, pues se da por finalizada la sesión de hoy. Es que ricasco guztiei.